¿cómo supones que en el cielo vamos a vivir con los ángeles santos? ¿Será deseable estar en el cielo para uno que ama el pecado? Hermano, usted mismo se va a excluir del cielo. El Señor no le va a excluir. Si usted ama el pecado y vive en pecado, usted no va a entrar al cielo. Ténganlo por seguro. Porque Dios no comparte con Satanás. ¿Qué compañerismo puede haber, hermanos, entre Cristo y Satanás? O eres hijo de Dios o no lo eres. Simplemente haces las cosas ocultas, hablas cosas, hermanos, que no debemos hablar, tenemos actitudes con nuestros semejantes que no debemos tener. Eso es ofensa delante de Dios, porque tu testimonio es contra el carácter de Dios. No eres un hijo de Dios. Hermanos, el diablo dice: ese es tu hijo, es mío, reclama él. Y Dios no puede decir nada, porque tu testimonio no condice con lo que tú profesas. Oremos. Padre amantísimo, en esta hora queremos darte gracias, porque tú eres generoso con nosotros. Nos has dado tu palabra y nos has compartido, Señor, tu buen espíritu, el que renueva el corazón y la mente. Tenemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús, Señor, para vivir en el Espíritu. Y ruego que tú nos hables al alma, al corazón, para que esa palabra pueda tener vida. Concédenos tu gracia, Señor, y que el lugar santísimo esté expedito para que tú derrames todas estas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y yo les voy a preguntar: ¿cuántos no son bautizados aquí? A ver, ¿cuántos no son bautizados? Alguien que no es bautizado. 1, 2, nadie más. 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora, quizá la pregunta sería, entonces, ¿cuántos son bautizados en el agua? Muy bien, la mayoría. Ahora voy a seguir haciendo otra pregunta más. ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu? Muy bien. Ahora la otra pregunta es: ¿cuántos son bautizados en el fuego? Ninguno. Y por último, tenemos que ser bautizados en sangre. ¿Cuántos bautismos? 4. ¿Cuáles son? Agua, espíritu, fuego y sangre. Y si alguien aquí en esta mañana cree ser hijo de Dios, hermano, analícese a la luz de la palabra. ¿Cuánto de esa experiencia lo estamos viviendo? Y no es algo, una idea que se me ocurre, porque eso está en la palabra. Y voy a invitarles para que vayan conmigo en el libro de Mateo, capítulo 3. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, el precursor de la primera venida de Cristo, aquel que debería preparar el camino para la primera venida de Cristo, cuando él predicaba con poder. Él bautizaba en agua, porque él también era bautizado en el Espíritu. Porque las cosas de Dios no se hablan carnalmente. Las cosas de Dios se hablan espiritualmente. Porque el que es nacido de carne, tu fecha de nacimiento, eso que celebras cada año no tiene valor para Dios. Y es más, en la Biblia no se menciona los cumpleaños. Y el único cumpleaños que se menciona en la Biblia es
la de Herodes, que hizo cortar la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, si queremos ser hijos de Dios, Juan el Bautista dijo claramente de que debe haber una experiencia, no una religión, no una teoría, no una filosofía, sino una experiencia. Vamos a leer el versículo 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel. Está diciendo: yo les voy a bautizar en agua para arrepentimiento de pecados. Pero hay personas que se han bautizado en el agua, pero ni se han arrepentido. Así como eran los judíos que existían en el tiempo de Juan el Bautista. Mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu y con fuego. Hermanos, Juan apenas bautizaba en el agua. Y nosotros, los pastores, los misioneros, hemos bautizado en agua. Pero nosotros no podemos bautizar en el Espíritu, porque probablemente esos que se han bautizado ya han sido bautizados en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay personas que se han bautizado por emoción, que no han sido llamados al arrepentimiento del pecado. Porque si yo me bautizo y después sigo practicando el pecado, ¿ese bautismo sirve o no sirve? No sirve. Porque no hay un corazón nuevo, no hay un espíritu recto, no hay una vida de transformación. Y si no hay una vida de transformación, lo que un cristiano puede vivir es solamente en la carne. Y en la carne va a andar mirando a la gente. Y si vive en el Espíritu, va a estar presente el Señor en su vida. En vez de llegar, por decir, a las 10, 11 de la mañana al templo, el Espíritu le va a decir: anda temprano. Y él va a ser obediente y va a andar en el Espíritu. Y el Espíritu le va a decir: ese no es el camino. El Espíritu le va a decir: no mires esa película, no escuches esa música, porque el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El bautismo apenas es una ceremonia, pero Jesús dijo que deberíamos enseñar a todos todo lo que Él ha enseñado para que ellos sean bautizados. Pero Juan el Bautista aquí está diciendo: hay uno más poderoso que yo, que está viniendo detrás de mí. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? De Jesús. Ahora Jesús bautizaría no en agua, porque Jesús no bautizó en agua. ¿Pero con qué bautizó? En el Espíritu. Y después, ¿con qué bautizó? En el fuego. Ahora entendemos qué es nacer o qué es ser bautizado en el Espíritu y qué es ser bautizado. Hermanos, el profeta Isaías había dicho de que no simplemente necesitamos ser lavados en agua, porque hay cosas que no se lavan en agua. Por ejemplo, yo necesito, para planchar mi ropa, necesito poner fuego en la plancha para que la ropa se quede planchado, para que no haya arruga. Hermanos, ¿de qué necesitamos ser lavados? ¿De qué necesitamos ser purificados? ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Porque en el mensaje evangélico, hermanos, es muy fácil predicar que Dios te ama. Porque efectivamente Dios te ama. Pero el que no conoce el carácter de Dios, solamente en el amor va a quedar, porque la vida no se va a transformar. Hermanos,
En el libro de Hebreos capítulo 12, vamos a ir allí. ¿Por qué Juan el Bautista está hablando aquí de esta manera? En el libro de Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo, hablando a nuestros hermanos del pueblo de Dios, dice así. Voy a leer desde el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Hermanos, en el monte Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos, no fue solamente algo natural, porque lo que allí ocurrió fue truenos, fueron relámpagos, el monte ardía en fuego, y la gente no estaba como nosotros, hasta durmiendo en el templo. Estaban temblando como gelatina, pero no era un temor cualquiera, era un temor reverente, era un temor santo. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que no teme a Dios, no ama a Dios. Porque el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios, porque el que no teme a Dios no le va a dar gloria a Dios, porque va a andar a su manera, a su capricho, en la carne y no en el espíritu. Va a comer como el mundo, va a andar como el mundo. Hermanos, puede que venga a la iglesia, pero ese no garantiza que sea un hijo de Dios. Y cuando nosotros hablamos con los hermanos y le decimos, hermano, tu vida tiene que ser corregida, tiene que ser cambiada. ¿Quién va a ir, hermanos, a un cumpleaños con un traje sucio, con una camisa sin planchar? Hermano, puede entrar una dama, una señorita, una novia, con la ropa, hermanos, manchada, con el cabello despeinado. ¿Puede entrar a la ceremonia? No entra. Y si para una boda uno se arregla tanto, ¿cómo no puedes arreglar tu vida? ¿Cómo yo no puedo arreglar mi vida para morar en los atrios celestiales, que es puro fuego? Hermanos, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos queridos, ustedes recuerdan cómo el pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí. Había un límite. El que pasaba ese límite, hermanos, moría instantáneamente, sea animal o sea persona. Y ese era el lindero. Y tenían que cuidar los que deberían proteger el monte, que nadie tocase, porque ese monte era santo. Ustedes han llegado aquí a un lugar santo. Y yo preguntaba, ¿cómo puede un animal entrar aquí? Hermanos, aquí lo que la palabra de Dios dice, que no solamente el monte humeaba, todo el pueblo estaba temblando, y había sonido de trompeta, y la voz les hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no querían escuchar, porque estaban asustados, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermanos, ¿podemos hacer chacota aquí? ¿Podemos hacer teatro aquí, hermanos? ¿Y podemos contar chistes y cuentos desde aquí? El que hace eso no tiene temor a Dios, no conoce el carácter de Dios. Porque el que conoce carácter de Dios, estamos en la presencia de Dios. Por eso tiene que haber un temor reverente. No estamos en nuestra casa. Por eso no podemos andar, ni jugar, ni comer aquí adentro, ¿o no? Ahora, este apenas es un edificio. Pero este cuerpo es más santo que este edificio. Y aquí adentro
que es, vamos a decir, el tabernáculo, es todo este cuerpo, pero hay un lugar santo y un lugar santísimo. No se guarda, hermanos, en el cuerpo los 10 mandamientos. ¿Dónde está guardado esos 10 mandamientos que Moisés entregó, que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí? No es aquí en el corazón, sino es aquí en la mente, en el lóbulo frontal. Aquí está guardado esos mandamientos. Pero Satanás también quiere ocupar tu mente. Y va a través de la música a ocupar tu mente, ¿o no? A través de las películas, a través de lo que comes, a través de lo que haces. El diablo quiere ocupar. Y no puedes amar tú a dos señores. O amarás al uno o aborrecerás al otro. O no amarás de la misma manera, porque nadie tiene, ninguna mujer puede amar a dos varones. No hay. Por eso el Señor no le dio 2 mujeres ni 2 varones al comienzo. Uno solo dio. Ahora la Biblia sigue diciendo, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a una compañía innumerable de ángeles. Hermano, si nosotros seguimos consintiendo el pecado y vivimos en pecado, ¿cómo supones que en el cielo vamos a vivir con los ángeles santos? ¿Será deseable estar en el cielo para uno que ama el pecado? Hermano, usted mismo se va a excluir del cielo. El Señor no le va a excluir. Si usted ama el pecado y vive en pecado, usted no va a entrar al cielo. Ténganlo por seguro. Porque Dios no comparte con Satanás. ¿Qué compañerismo puede haber, hermanos, entre Cristo y Satanás? O eres hijo de Dios o no lo eres. Simplemente. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, ahora ya no vamos a vivir en el monte Sinaí. Eso está en Arabia. Pero ahora vamos a vivir en la ciudad de Dios, el monte de Sión, la celestial, la nueva Jerusalén. Y nosotros estamos yendo con esa dirección a la patria celestial. Y tú y yo vamos a tener como compañeros a los ángeles de Dios. Van a ser compañeros, hermano nuestro, Elías, aquel que se fue en carro de fuego. Va a ser aquel Moisés que en el monte Sinaí tembló al ver la gloria de Dios. Vamos a estar con ese Juan Bautista que no soportó el pecado del pueblo. Hermanos, si alguien cree de que podemos andar a la vista de la gente y pensando que el Señor no ve esas cosas, estamos equivocados. Porque dice, versículo 23, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Por qué pide el Señor, hermanos, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? El Señor, a través de su misericordia, a través de la sangre de Cristo, a través del bautismo de agua, a través del bautismo de espíritu, a través del bautismo de fuego, ¿qué es lo que quiere alcanzar en nuestra vida? Hermanos, la perfección de carácter, la perfección de espíritu. Ahora, vamos a ir. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿por qué Abel, la ofrenda de Abel era perfecto? Porque Abel ofreció un cordero perfecto que representaba la vida de Cristo. Usted puede tener la vida de Cristo si usted acepta ese sacrificio del cordero sin mancha y sin contaminación. Sigue diciendo, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos
que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles como de las cosas hechas para que permanezcan los que no pueden ser removidas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos al Dios agradándole con temor e irreverencia, porque nuestro Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Fuego consumidor. Ahora, ¿qué tiene que consumir en nosotros? ¿Nos tiene que quemar, hermanos, los cabellos? ¿Nos tiene que quemar la ropa? Hermano, no está hablando de ese tipo de cosas que tienen que ocurrir. Voy a leer una cita que está en Deseo a todas las gentes y dice, pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con ese pecado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Amas un pecado? ¿Excusas un defecto? ¿Estás tranquilo con el tipo de carácter que tienes? ¿Hay algo que en tu vida está mal, que necesita ser corregido? Y no tienes, hermano, conciencia de que si ese defecto, ese pecado que toleramos, nos va a destruir. Hermanos, un día yo había visto en una de esas rajaduritas de la pared, una semilla cayó de un árbol grande, que era, hermanos, un jacarandá, y salió así chiquitito. El dueño ni se dio cuenta que hay una plantita que estaba creciendo. Pero creció y no lo sacó. Y rompió la pared, rompió el piso. ¿Cómo es tolerar un defecto? A veces, hermanos, yo tengo luchas en mi familia. Creen que todo se puede justificar. Bueno, no importa aunque lleguemos un poco tarde. No importa aunque hagamos rapidito el culto. No importa. Esta vez más. ¿Es peligroso o no? ¿Qué estás tolerando, hermano? ¿Qué estás permitiendo que impide tu crecimiento espiritual? La cita que hemos leído dice, los hombres que se aferran al pecado se identifican con él. Y el Señor, por amar ese pecado, no va a permitir que entre al reino de los cielos, porque si no, el pecado permanecería también en el cielo, ¿o no? ¿Y quién quisiera llevar, hermanos? El Señor no va a permitir dos veces que el pecado se entromete en su reino. Esta es la definitiva. Y dice, cuando Jacob engañó, a ver, vamos a ir a la cosa práctica. En el libro de Génesis capítulo 32, Jacob engañó a su papá y a su hermano, porque él se llamaba, ¿qué cosa? Engañador y estafador. ¿Era mentiroso? ¿Era codicioso? ¿Tenía defecto de carácter Jacob o no? Y vamos a leer, porque yo no tengo problema. Yo dije, voy a ir a compartir con los hermanos de Oairacasa, en la iglesia donde estamos. Hermanos, ustedes pueden leer desde el capítulo 28, o sea, cómo Jacob escapa porque su hermano quiso matarle por lo que le había engañado. ¿Cuántos años pasó
desde que se escapó a la tierra de su tío Labán. Génesis 28, 29, 30, 31, no lo voy a leer, pero me voy a detener en el capítulo 32. Ahora, Jacob tenía en su conciencia de que había engañado a su hermano. Ese pecado permanecía en su corazón, ese pecado permanecía en su mente. ¿Qué tenía que hacer Jacob para dejar de ser engañador, estafador? ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que ser lavado o no? ¿Tenía que ser quemado o no? ¿Qué era lo que tenía que ser quemado o lavado? ¿Ser engañador? ¿Ser estafador? ¿Ser mentiroso? ¿Ser codicioso? ¿Eso eran las manchas de su corazón o no? Ahora, ese pecado casi por 20 años permaneció en el corazón de Jacob. Pero ahora cuando Dios le dijo, regresa a tu casa, volvió a su casa Jacob. Y antes que regresara, una noche antes, la noticia llegó de que Esaú, su hermano, está viniendo con 400 soldados para encontrarse con él. Y yo les pregunto, hermanos, ¿esos 400 soldados estaban viniendo para darle la bienvenida o estaban viniendo para darle lo que merecía Jacob? ¿Qué le había dicho Esaú? Vamos a destruir todo lo que hay de Jacob. Porque dice, mira, a ver, capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando vio, el campamento de Dios es este. Llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ahora, ustedes pueden leer todo el resto del capítulo. Ahora, cuando los mensajeros regresaron, después de haberse encontrado con su hermano Esaú, dijo, 400 hombres está viniendo. Y Jacob dijo, ahora estoy en un real apuro. Porque esos 400 hombres van a matar a Raquel, a Lea, y las siervas, ¿cómo se llamaban? Raquel y Lea. Rebeca, no, Raquel y Lea, Silpa. Bueno, eran 4. ¿Y cuántos hijos tenía? 12. ¿Y cuántos siervos tenía? No, era un ricachón, tenía pues 100, 200 siervos. Pero ¿cómo va a ir a pelear con 400 soldados cuando tiene abuelos, cuando tiene niños, cuando tiene vacas, cuando tiene ovejas? Y el diablo dice, lo vamos a liquidar a Jacob. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu y qué es el bautismo en fuego? Esa noche Jacob, cuando supo que el enemigo venía, ¿cómo afrontó el problema? A ver, que se las vea conmigo Jacob, ¿así? Se arrodilló y dijo, tantos hombres con Raquel, tantos hombres con Lea, tantos hombres y las vacas, las ovejas en grupo, y cuando pregunten de quiénes estas ovejas, él dijo, es de tu siervo Jacob para mi señor Esaú. ¿Se humilló o no? Humillado dijo, todo lo que tengo
es para ti Esaú. Pero antes de convertirse en ese hombre humillado, él quería toda la primogenitura, él quería todo para sí. Y nosotros, hermanos, los hijos se conocen, dice, cuando hay repartija de herencia. ¿Qué hacen? Aún los hermanos adventistas, ¿qué hacen? Un padre muere, tiene 3 hijos y solamente hay 2 casas. ¿Qué hacen los hijos? Y nosotros no pelearemos por herencia, pero nos disgustamos entre nosotros o no. Y decimos, no me ha tratado bien, no me ha mirado bien. ¿Usted está andando en la carne o está andando en el espíritu? ¿Qué está haciendo usted? El que anda en la carne se resiente. El que anda en la carne se ofende. El que anda en la carne grita. El que anda en la carne se venga. Esa noche Jacob, allí dijo, Señor, perdóname, yo soy el culpable. Raquel no tiene culpa, Lea no tiene culpa, mis hijos no tienen culpa. Por favor, si alguien tiene que morir, soy yo, no ellos. ¿Cuándo usted va a orar, hermanos, por aquel enemigo que viene a encontrarle a usted? ¿Cuándo va a clamar al Señor por un esposo que no te entiendes, por una esposa que no te entiende, por un hijo con la que estás peleando? Hermano, no va a haber victoria en la carne hay perdición, en el espíritu hay victoria. Jacob aquella noche lloró, clamó, pidió misericordia. Dijo, Señor, perdóname, no soy limpio de corazón, cámbiame este nombre es miserable, eso me hace recuerdo que soy estafador, engañador, soy miserable, pobre, ciego, desnudo, soy pecador, ten compasión de mí. Padre, no hay otra escapatoria, no hay otro remedio. De nada sirven las vacas, las ovejas, todo lo que tengo. Si tú vas a matar a mi esposa y a mis hijos, no vale la pena vivir. Señor, mátame a mí primero, yo soy el culpable. Hermano, nadie tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Soy yo. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo eso. Jesús dijo, yo soy el culpable de todo, porque Él llevó tu culpa. Sin ser culpable, ¿se llevó la culpa encima de todos nosotros o no? Y esa noche, después de que ya era el amanecer, en la tercera vigilia, antes de llegar a la cuarta vigilia, hermanos, un brazo le tocó poderosamente del hombro a Jacob. ¿Y a Jacob qué se imaginó? Que era Esaú. Ya estaba esperando que la daga o la lanza entre en alguna parte de su cuerpo. No era un hombre debilucho, era un hombre fornido, con buen físico. Peleó 1 hora, 2 horas, yo no sé cuánto tiempo peleó. Pero no pudo vencer, porque era más poderoso. Y de repente en uno de esos forcejeos, la mano le tocó aquí a la cadera, al muslo. Y el hombre se desplomó, se cayó, como un muñeco de trapo. ¿Tenía fuerza? Ya no tenía fuerza. ¿Podía pararse? No podía pararse. ¿Podía hacer algo? Nada. Y entonces él se dio cuenta de que no era Esaú. Por lo menos él creyó que era un ángel. Y cuando supo de que era un ser celestial, ahora no dijo déjame, no dijo a ver, no, ahora no tenía fuerza. Él le dijo, Señor, bendíceme, bendíceme.
¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Gabriel eres. ¿Cuál de los ángeles eres? ¿Y qué le dijo la voz? Hermanos, versículo 26, 32, 26, dice así, dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuándo usted ha orado, hermanos? Así, entre lágrimas, de rodillas, clamando a Dios, diciendo, Señor, bendíceme por favor, quiero tu perdón, necesito tu auxilio, estoy en esta dificultad, tengo este problema, Señor, sácame de esto. Cuando usted ha clamado a Dios, así como clamó Jacob. Versículo 28, 27. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Versículo 28. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermano, fue purificado en agua, en espíritu y en fuego, porque era la prueba suprema. Cada quien, si es un hijo de Dios, va a pasar una prueba. Hermanos, y benditos sean las pruebas, porque las pruebas son catalizadores, las pruebas son refinadores, las pruebas son las que corrigen nuestra forma de vivir la vida cristiana. El que está pasando una prueba es un hombre bendito, es una mujer bendita, porque el Señor, si no fuéramos su hijo, no nos disciplinaría. Hermano, yo no puedo sonar ni darle chicote al que no es mi hijo. No tengo ningún derecho, pero puedo hacerlo eso con mi hijo. Y si nuestro Padre Celestial es nuestro Padre y nosotros somos hijos, hermano, que nadie se espante cuando hay disciplina, porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora, hermanos, están avisados. Si no corrigen su vida, su camino, hermano, el Señor les va a meter disciplina. Acuérdense en esta iglesia. Porque esta palabra tiene vida, pero también, hermanos, trae chicote. Y no podemos nosotros seguir andando a nuestra manera, así como Jacob entendió. Hermanos, ahora ya no era engañador. El Señor está harto de tus infidelidades, de tus dobles pensamientos, de dos caminos que andas, haces las cosas ocultas, hablas cosas, hermanos, que no debemos hablar, tenemos actitudes con nuestros semejantes que no debemos tener. Eso es ofensa delante de Dios, porque tu testimonio es contra el carácter de Dios. No eres un hijo de Dios. Hermanos, el diablo dice, ese es tu hijo, es mío, reclama él. Y Dios no puede decir nada, porque tu testimonio no condice con lo que tú profesas. Por eso el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, ¿en qué andamos? Ahora, aquí dice, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, Jacob dice, yo debería estar muerto, pero no he muerto por la gracia de Dios. Aunque lo he visto a Dios cara y cara, pero no he sido quemado, no he sido destruido, no he sido muerto. Bendito sea el nombre de Dios. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como aquel que iba a revelar el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios no solo es amor, el carácter de Dios también es justicia. Hermanos, la Biblia dice, Él, así como en el libro de Éxodo 34, Moisés clamaba y decía,
Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, grande en misericordia. No hay un Dios como tú tan grande en misericordia. Pero no vas a tener por inocente al malvado. Y lo vas a dar. Hermano, a ese Dios es lo que predicamos, a ese Dios es la que servimos. Y en este tiempo no podemos nosotros, hermanos, disminuir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, aún a los predicadores, hermano, les quiero decir así de corazón, si usted rebaja la norma de la palabra de Dios, el Señor te va a tener por culpable, porque ese mensaje que tú deberías haber predicado completo para conversión de las personas, hermano, apenas ha hecho cosquillas, y eso no ha traído, hermanos, ni conversión ni cambio de su vida. Y los hermanos que dicen ser hijos de Dios andan todavía con más dureza de corazón, desafiando a Dios el Padre Todopoderoso. Y una iglesia en esas condiciones no puede recibir bendición. Hermano, usted está advertido. Y que venga el chicote, y cuando el chicote, el Señor sabe a quién va a meterle y cómo le va a meter la disciplina. Eso yo ya no sé, porque Él sabe cómo disciplinar a cada uno. Y el día que te discipline, el Señor nos ha dicho así claramente. Yo he escuchado a muchos hermanos que se arrepienten. El Señor hace tiempo que nos ha dicho, no consumas azúcar. ¿Y cuántos siguen consumiendo? Hermano, no voy a decir cuántos levanten la mano porque no sería justo. Pero cada quien sabe que está consumiendo azúcar o no. Ahora, el consumir azúcar, ¿tiene consecuencias o no? Y el día que le llegue el cáncer, no digas, Señor, ¿por qué me has mandado el cáncer? Más bien dile gracias, Señor, porque el cáncer llegó. Hasta aquí nomás llegamos con el azúcar. Ahora me toca convertirme. ¿O no es así? Así es. Y entonces, las iglesias, ¿qué quieren, hermanos? Que el predicador sea un falso. Que predique a media tinta. Hermano, ese es el más peligroso. Porque lo que debería predicar con claridad, no lo ha trazado rectamente la palabra, y tiene que trazar. Alguien que hace un edificio, hermano, así medio chueco, así, uno salido por acá, otro salido para allá. Hermano, ese arquitecto, ese constructor, ¿sirve o no sirve? Ahí está el puente caído. Ese fue un ingeniero que por si acaso hizo, no solo los cálculos, sino la mezcla, todo eso. Es igual que ese puente caído. Así va a ser la obra de los predicadores baratos que predican sin tener integridad en la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo o no? ¿Terminamos el mensaje o continuamos? Continuamos. Muy bien. Ahora, hermanos, uno de los versículos que es el versículo después de San Juan 3:16, es este versículo, San Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, venía aquel que era del quien estaba hablando Juan el Bautista. Y allí estaba bautizando, diciendo, yo les voy a bautizar en agua, pero hay uno que está viniendo detrás de mí, que les va a bautizar en espíritu y en fuego, y a muchos en sangre. Hermanos, y Cristo venía. Juan el Bautista nunca se había encontrado con Jesús, pero Juan el Bautista no andaba en la carne. ¿En qué andaba, hermanos? En el Espíritu. Y el Espíritu le dijo claramente, ahí viene del quien estás predicando. Y el que dijo, hermanos, cuando el Espíritu lo reveló, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no consiente el pecado. Hermano, no dijo, ama al pecador y también ama su pecado del pecador. No dijo eso. Hermanos, ese cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Debería ser el cordero perfecto. Y ahora ese cordero que sacrificaban por 4,000 años, estaba terminando, hermanos, esa enseñanza
que era por símbolos que el antitipo estaba llegando allí, el Cordero Pascual. Ahora, hermanos, aquí dice, mediante el establecimiento de un sistema simbólico de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo había de estar siempre delante de cada hombre culpable. Cada persona que viene a adorar a Dios, ¿con qué debe venir? ¿Debe venir con las manos vacías? No, debe traer un cordero. Ahora, yo te pregunto, en esta mañana, ¿trajiste a tu cordero o no? Pero ¿cómo lo traes ahora aplicándolo espiritualmente? Hermanos, ¿saliste esta mañana en el nombre de Jesús? ¿O saliste en tu propia voluntad? ¿Cada día andamos en la voluntad del Padre o cada día andamos en nuestra propia voluntad? El Señor sabía en qué caminos debería andar, en los caminos del Señor, no en los caminos de este mundo, que la mayoría de las personas anda. Hermanos, y Cristo Jesús, cuando vino a este mundo como hombre, no escogió su propio camino, escogió el camino del Padre. Y si tenía que encontrarse con la mujer samaritana, estaba en los planes de Dios. Si tenía que encontrarse con un endemoniado, estaba en los planes de Dios. Y sabía cómo debería ser dirigido por el Espíritu para poder reprender a las fuerzas del enemigo o no. ¿Quién le decía? ¿Y quién le daba ese poder para reprender al poder de Satanás? El Espíritu del Padre. Estaba en él. Era lleno de ese Espíritu para reprender, hermanos, el espíritu de Satanás. Él tenía poder porque no había pecado en él. No había enfermedad en él. Y si había enfermedad era el tuyo y el mío que él cargaba. Era la expiación de mi pecado, de tu pecado. Por eso él podía sanar al paralítico, podía sanar al leproso, podía resucitar muertos. Hermanos, podía reprender aunque sea 1000 demonios, porque el demonio no lo podía hacer frente, porque tenía el poder del Padre. Había fuego en su vida, había poder, hermanos, había el Espíritu Santo en su vida. No estaba vacío, era lleno de ese poder del cielo. ¿Cómo es tu vida? Así Jesús dijo, ejemplos he dado, así como yo he andado, ustedes tienen que andar también, porque en una humanidad caída de 4000 años de pecado, el Señor Jesucristo alcanzó la perfección en el poder de Dios. No era porque Él había nacido de María, no era porque Él había nacido de algún linaje. Hermanos, en la carne no hay virtud, pero en la sangre del Cordero, en el poder del Espíritu del Padre, hay poder. Ahora, hermanos, si nosotros preguntáramos a Jesús, ay, la vida de Jesús, todo tranquilo, ¿no? Ahí está, los ángeles le traían el pan, le traían el agua, no había luchas, no hablaban mal de él, no tenía enemigos, o tenía enemigos, ¿tenía o no tenía enemigos? ¿Estaban buscando para matarlo o no? ¿Estaban hablando mal de él o no? ¿Los demonios estaban confederados o no? ¿Las religiones estaban unidas o no? ¿Y por qué a un cordero, hermanos, tantos enemigos estaban confederados para atacar y terminar con él? Porque los lobos entre lobos no se comen. Si hay un cordero que está andando y hay 20 lobos, ¿qué van a hacer? Y el Señor Jesús dijo, les he mandado como a ovejas en medio de lobos. Pero Jesús, ¿por qué andaba tranquilo? Hermano, que hablen mal, que digan mal, que le den un revés. ¿Por qué no se molestó? ¿Por qué no se ofendió? ¿Por qué no se resintió? Porque no andaba en la carne. ¿En qué andaba, hermanos? En el Espíritu. ¿A quién encomendaba todas las cosas? A su Padre. Él es el que le protegía, Él es el que le cuidaba.
¿Y tenía cada palabra para hablar o no? Cada cosa que hacer en su debido orden, en su debido tiempo, en la forma correcta o no. Ahora, ¿sabía que él había venido a morir? ¿Y quién le reveló? El Espíritu. Usted sabe qué va a hacer de aquí en adelante. Pero el Señor te lo puede revelar o no. Y muchos jóvenes se preocupan de con quién me voy a casar. ¿El Señor sabe con quién tienes que casarte o no? Pero tú, ¿con quién quieres casarte? Con lo que tus ojos han visto, pues. Y después estás arrepentido al mes, al año. ¿En qué hora me habré casado? Porque has hecho en la carne y no has vivido en el Espíritu. Nosotros hacemos la elección, no el Señor. Ahora Jesús dijo, a ver, les voy a invitar para que vayan al libro de Mateo, vamos a ir primero a Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Muy bien. Menos mal que aquí no hay reloj, ¿no? Lucas 12. Dice así. Versículo 49. Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya está encendido. ¿El Señor qué dice? Yo he venido a prender fuego en el... ¿Y qué quiere quemar, hermanos? ¿Cochabamba va a quemar? ¿Bolivia va a quemar? ¿Qué es lo que quiere quemar, hermanos? Si hay un fuego que está encendido. El pecado. El pecado. Hermanos, el oro se lava con agua. Pero todavía en el oro queda escorias. ¿A dónde hay que llevarle? Al crisol, al horno hay que meterlo. Y si yo estoy pasando por horno de fuego, bendito sea el Señor, porque Él ha encontrado oro en mi vida. Y yo tengo que glorificar su nombre. Digo, gracias, Señor, por esta prueba, aunque es dolorosa, pero de esto voy a salir. Así como Job dijo, más puro, 7 veces más puro voy a salir de aquí. Hermano, no lo entiendo por qué me pasan estas cosas, pero agradezco al Señor y le digo gracias porque estas pruebas son una bendición. Continuamos. Ahora dice, 50. Pero de un bautismo me es necesario ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a la tierra para traer paz? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididas. ¿Cuáles son esas pruebas de fuego que tiene que pasar usted? En la familia. En el hogar. Hermanos, ahí es donde las pruebas, las mayores pruebas se resuelven. ¿Y cómo fue Jesús bautizado en sangre? Hermano, esa parte todavía me falta, no lo entiendo. Sí. En el libro de Lucas, capítulo 22, cuando él estaba en el jardín del Getsemaní, van a ver, hermanos, qué es lo que pasó. 22:44, dice la palabra de Dios. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Era bautizado en sangre o no? 22:44, hermanos, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, ¿cuándo vamos a orar en esa condición? De orar hasta que sudemos sangre. Hermano, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no ora, una familia que no clama, no va a tener victorias. No va a haber victorias. Ahora, en una ocasión, en el libro de Mateo capítulo 20, hermanos, nosotros queremos el cielo pues, pero no queremos el camino que va al cielo. A ver, en el libro de Mateo capítulo 20,
Yo voy a leer desde el versículo 17, 20, 17, dice así. Hermanos, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. ¿Sabía Jesús que a Jerusalén estaba yendo para ser crucificado o no? ¿Sabía su muerte o no? ¿El Señor lo reveló o no? Y a ti también te va a revelar qué pruebas son los que están viniendo y cómo vas a pasar esas pruebas. Hermano, si usted no lo sabe, es que no tiene comunión con Dios. El Señor le va a decir, esta semana para mí ha sido una semana de lucha. Hermano, el diablo me tuvo ahí, hermano, cada mañana, hasta en el día. Pero ayer en la mañana el Señor me dio la victoria. Y dije, Señor, gracias, hoy soy libre. Porque había un problema, hermanos, que estaba encima de mí. El Señor es tan generoso, tan bondadoso, hasta te avisa que los demonios están alrededor de vos y que vas a entrar en una prueba, en una dificultad. Y yo le digo, Señor, yo no sé cuál es ese problema, identifico cuál es, pero le digo, Señor, ahora sálvame de esto, líbrame por favor, porque yo no tengo poder, no tengo sabiduría. Si tú me lo das, la sabiduría y el poder, y en la victoria de Cristo soy más que vencedor. Y amén, aleluya, y listo. El Señor resolvió el problema. ¿Y los demonios se fueron o no? Pero en ese momento, cuando Jesús está hablando de que Él iba a ir a la cruz, tiene que pagar el precio del mundo, tu salvación, mi salvación. Hermano, ¿qué pensaban una madre con sus 2 hijos? Hermano, ¿qué creen que el cielo, hermanos, es así? Porque dice, voy a ser azotado, voy a ser escarnecido, voy a ser crucificado, pero no tengan temor, al tercer día voy a resucitar. Los 12 no entendieron, ni la mamá de los hijos de Zebedeo no entendieron, y la madre, hermano, como cualquiera de nosotros, en la carne habló, locamente habló y dijo, versículo 20, entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo, así como nosotros haríamos en esta iglesia, hermano, pidiendo a Dios. Ni sabemos que ese pedido que estamos haciendo está inspirado por el Espíritu, sino es un deseo de un corazón carnal. Ahora, ¿qué es lo que le pidió? Y ella le dijo, y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, concede en tu reino, se sienten estos mis 2 hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a la izquierda. El hijo de Zebedeo, hermanos, ¿quién era? Santiago y Juan. Santiago y Juan ya habían pensado, Él va a establecer el reino en este mundo. Él va a derrotar a los romanos. Él se va a sentar en el trono de David. Uy, esto está muy interesante. Yo voy a ser presidente de la iglesia, yo qué sé, de Potrero, de Calacala. Seré presidente de la misión, del distrito. Yo seré pues un abogado, seré un médico. Hermano, en la grandeza uno está soñando. Porque está pensando en las cosas de este mundo. Pero el Señor dice, si quieres tú heredar el reino de Dios, toma tu cruz, sígueme. ¿Y quién quiere llevar la cruz? Ni pueden venir a templo a la hora, peor cuando vengan pruebas, se van a ir todos. Hermano, este camino, este evangelio no es para cobardes, no es para cobardes. Hermano, piensa primero. El Señor Jesús dijo, cuando tú edificas un edificio, primero ve tu presupuesto, a ver si te alcanza. Y si no, no hagas el ridículo, ni comiences. Yo no sé para qué habrán venido, hermano, y por qué. Para escuchar un sermón duro. ¿También? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué queremos nosotros? El reino de los cielos.
arpa de oro voy a tener, corona de oro voy a tener, ropa blanca vestiré, sin haber pagado el precio, sin ser bautizado ni agua, ni espíritu, ni fuego, ni sangre. ¿Qué creen ustedes que la vida cristiana ahora no es en el poder del hombre, es en el poder de Jesucristo, en el poder de su espíritu, en el poder de su sangre? ¿Hay victoria en Cristo o no? Hermano, la lucha no es nuestra, la lucha es de Cristo. Él ha vencido. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa victoria. El sentaros a la derecha, a la izquierda, Jesús dijo, no me corresponde. Porque para sentarme a la derecha del Padre, yo voy a pasar los 4 bautismos y voy a ser sacrificado de aquí a 3 días. Mira, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y ellos qué dijeron? Podemos, no era un partido político, pero era, hermanos, un deseo carnal, podemos. Y a veces hasta nuestras oraciones son tontas. Y fue una oración contestada y el Señor le dijo, Santiago y Juan van a sufrir el mismo martirio porque la madre se lo pidió. Hermano, yo no sé cómo voy a morir. Un ataque al corazón creo que es lo más sencillo de morir. Pero ¿cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los apóstoles? Y aquí tengo, hermanos, cuando el Salvador contestó y le dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que soy bautizado. Si él ya fue bautizado en el río Jordán con agua, si ya fue bautizado en el Espíritu Santo, hay un bautismo que le faltaba. El bautismo en fuego ya pasó, pero junto con el bautismo con el fuego, así como el cordero se quemaba, el cordero tenía que ser degollado para que salga sangre. ¿Jesús iba a pasar el bautismo de sangre o no? Ya había derramado gotas de sangre en el jardín del Getsemaní. Ahora iba a ser crucificado en la cruz como un delincuente, como un impostor, como un malhechor, como un mentiroso, como un ladrón. ¿Por qué tuvo que llevar eso? Porque era tu culpa, mi culpa. Todos nuestros pecados fueron cargados en él. Hermanos, Jesús dijo, a la verdad, de mi copa van a beber, y del bautismo que soy bautizado, van a ser bautizados. Pero el que te sienta a mi derecha, a mi izquierda, eso no me corresponde a mí, eso solo el Padre sabe. Hermano, aquí nosotros no buscamos cosas terrenales. Para ir terminando, Santiago y Juan iban a ser partícipes con su maestro en ese sufrimiento, en un destino que era, hermanos, el bautismo en sangre, destinado a una muerte prematura. Santiago iba a ser traspasado por la espada. Hermanos, ese hombre, estos 2 hijos, al que su madre amaba, muchos lo llaman Jacobo, Yago, Tiago. Hermanos, los evangelistas están hablando claramente de que Santiago y Juan iban a sufrir el martirio. Ningún soldado va a la guerra teniendo la seguridad de que va a regresar vivo. Si muere en la batalla, es un héroe. ¿O no? ¿Y cómo quieren morir ustedes en esta lucha espiritual? Hermanos, de brazos cruzados, así, cantando, ¿no? Así, ¿no? Pero en ese servicio,
Hermano, es un camino que hay que llevar la cruz. No es una vida cualquiera. Quiero terminar. Nosotros podemos ser celosos en la iglesia y muchos somos así. Quiero terminar. Libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Muy bien, con esto terminamos. Ahora, hubiese querido mostrarles cómo murieron cada uno de los apóstoles, pero vamos a dejarlo para otro momento. Ahora dice así, versículo 53. 9:53 de Lucas dice que Jesús les mandó a un lugar de los samaritanos para que prepararan el lugar. Pero esos samaritanos no lo recibieron, porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Ellos querían que se quede con ellos. Pero si va a Jerusalén va a ir con los judíos y no con nosotros. Así que ni le recibamos nada, pues. Y cuando no te reciben en una iglesia, o no te hacen predicar, o no eres tomado en cuenta, tú te resientes. Y si por resentido estamos aquí, pues no estamos bien. Ahora, ¿qué dijeron los apóstoles? Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, esos mismos que habían pedido sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿qué tipo de carácter tenían? Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma así como eso Elías? Hermanos, ¿cómo era Juan? Hijos del trueno. ¿Cómo era Santiago? Hijos del trueno. Y aquí hay muchos hijos del trueno. Rabiosos, vengativos, cascarrabias, criticones, sensibles, resentidos. ¿Están aquí o no? Así como Juan y Santiago. ¿Eso hay que conservar o hay que pedir que el Señor nos la quite? Hay que pedir. Aborrezco mi carácter, mi temperamento. Aborrezco. No soy digno. Ahora dice, yo quisiera verlos quemar todos, ¿sabes? Que les haga chicharrón. ¿Quería vengarse o no? Entonces Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El que quiere vengarse, el que es resentido, tiene el espíritu de Satanás. ¿Están escuchando o no? ¿Y eso está bien? No. ¿Hay que pedir al Señor o no? Entonces, volviendo, Él le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. Y dio la bendición a los samaritanos, aunque no lo recibieron. Hermanos, ¿cómo murió Santiago? Aquí quiero mencionar. Hermanos, Pedro murió crucificado al revés. Pies arriba, cabeza abajo. Andrés murió crucificado. Felipe colgado de un árbol. Bartolomé desollado, le sacaron el cuero. Tomás apuñalado. Mateo, hermanos, otros dicen que murió de muerte natural, pero otros dicen que en Etiopía murió predicando la palabra de Dios. Santiago, el que era el hijo del trueno, hermanos, también murió de la misma manera, como un mártir. Santiago el menor, del que no hemos hablado mucho, fue muerto apedreado para traerlo al templo. Simón, Judas y Tadeo murieron martirizados. Pero ¿cómo murió? Juan murió quizá de muerte natural, pero Santiago fue traspasado por una espada. Eso dice el libro de Hechos. Ok, Hechos 12:2. A ver, vamos a leer eso. Como ustedes siempre quieren saber y quieren todo masticadito y comidito, Hechos 12:2 dice así. ¿Cómo murió, hermano Santiago? Eso que quería sentarse a la derecha y a la izquierda. 1 y 2 dice, Hechos 12, 1 y 2. En el mismo tiempo,
el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo murió? A espada. Hermanos, ¿el bautismo de sangre recibió Santiago o no? Sí, recibió. Hermanos, estos 4 tipos de bautismo, hoy los 144,000, cuando estudiemos este tema, hermanos, ustedes se van a dar cuenta de que los 144,000 van a pasar todas estas experiencias. Y si nosotros queremos vivir la última generación, este es el camino. Y no digamos nosotros, hermanos, el Cordero sabe que en algún momento le van a meter cuchillo. Pero yo no estoy solo, tengo mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Y si ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Él estará conmigo. Así que bendito sea su nombre. Y si estamos pasando una prueba, alabemos y gocémonos en el Señor. Esta lección que nos ayude a comprender que el pecado es lo más odioso para el cielo y para nosotros es lo más agradable que puede existir en la carne. Que el Señor nos dé su verdadero espíritu para que odiemos el pecado y amemos la justicia de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.